Conquivo lleve un control de las cuentas corrientes de sus clientes, sus anticipos y cobros. Para ello debemos registrar desde el menú Ventas un cliente nuevo o bien utilizar un cliente ya existente. En este caso vamos a utilizar el cliente AA para hacer las operaciones en cuenta corriente. Dicho cliente ya tiene cargado la condición de pago cuenta corriente y el plazo de pago establecido. Dicho esto, comenzaremos desde el menú Ventas, Factura, a crear un comprobante nuevo, generando un comprobante de venta a dicho cliente. Al pasar a las formas de pago, vemos que por defecto está precargado el pago en efectivo. Seleccionamos el pago en cuenta corriente y vemos que se precargan los 30 días del plazo de pago y el 0% de interés, pero podemos establecer un porcentaje de recargo para dicho cliente. Vemos que el importe se ha precargado el total de la factura, pero también es posible editarlo y cargar solo una parte en cuenta corriente y lo demás con algún otro medio de pago. Vamos a dejar el total de la factura, agregamos el pago y generamos la factura. Vemos que la factura se ha generado y ahora podemos consultar la cuenta corriente de este cliente. Como lo hacemos desde el menú Cuentas Corrientes, consultamos y vemos que se ha generado para el día de la fecha una factura de venta con el número de comprobante, el estado que está en pendiente de cobro y el importe. También nos indica la sucursal. Podemos ver en otra pestaña los movimientos que vamos a ir cargando en la cuenta corriente y en otra pestaña podremos ver los anticipos a cuenta. Bien, para este comprobante lo que haremos ahora es registrar un cobro. Vamos a suponer que este cliente nos hace un pago parcial de 500 pesos. El sistema por defecto siempre va a tomar, si hay un listado de facturas, la más antigua y va a calcular el monto a cobrar, si corresponde a una o a varias facturas. También podemos cargar desde aquí un descuento global en pesos o en porcentaje, igual que un recargo global también en peso o en porcentaje. Vamos a registrar el cobro con dos medios de pago, con transferencia bancaria por un monto de 300 pesos y con efectivo por el importe restante, que se precarga automáticamente. Agregamos al pago, corroboramos que el pago sea el correcto y generamos el pago y el recibo. El recibo se genera y podemos llevarlo a los formatos de Word, Excel, PowerPoint, PDF, si queremos enviarlo por correo o bien imprimirlo para nuestro cliente. Como vemos, el recibo se genera y nos muestra el comprobante que tiene asociado el cobro y los medios de pago que usamos para registrar dicho cobro, el efectivo y la transferencia con el detalle. Una vez hecho esto, volvemos a la cuenta corriente del cliente y vemos que dentro de la pestaña comprobantes tenemos la factura y un cobro parcial por 500 pesos que acabamos de hacer. En la pestaña movimientos tenemos la factura y también el cobro, el detalle, y se ha actualizado el saldo. La cuenta corriente usa la fecha de vencimiento del comprobante para decirnos si se trata de una deuda a futuro o de una deuda vencida. También nos muestra la fecha de último cobro y el límite de crédito disponible para esta cuenta corriente.
Aquí podemos imprimir el resumen de la cuenta corriente o bien también podemos consultar los recibos de cobro. Podemos buscarlo por cliente, por fechas, desde hasta, por número de comprobante, por origen o por estado. También es posible consultar reportes de clientes, tales como el listado de clientes, el ranking y deudores. Vemos el listado de deudores y van a aparecer todos los clientes que tengan deuda, el monto que nos adeudan, la fecha del último cobro realizado y el monto del último cobro. Esto también incluye un totalizador que nos dice cuál es el total de la deuda de nuestros clientes y el total de cobros registrados. También podemos llevar estos informes a Word, Excel, PowerPoint o PDF o bien imprimirlos. Un tema no menos importante es el de anticipos. Podemos generarle anticipos manuales desde esta pestaña y el botón más por un monto, supongamos, de 500 pesos. Podemos seleccionar el medio de pago. Vamos a simular que es un pago en efectivo. El importe está precargado. Agregamos el pago. Podemos agregar un concepto y alguna observación y guardarlo. Vemos que el anticipo ha sido generado por 500 pesos y en la solapa anticipo tenemos el concepto del adelanto. Nos dice el estado de tal adelanto disponible y podemos consultarlo desde la lupa para emitir un comprobante que nos muestra el número, la fecha, el origen o concepto y el monto y cuál ha sido el medio de pago utilizado. También se puede generar un anticipo automático, que es el que se genera en el momento de una venta. Y este nos abona el total de la factura más un excedente. Supongamos que nuestro cliente nos abona con un cheque de terceros que podemos agregar desde esta pestaña con los datos del cheque que nos entrega el cliente, el número de cheque. Supongamos que el importe es de 2.500 pesos, superior al monto de la venta. El endosante es nuestro cliente. Una vez cargado todos los datos del cheque, guardamos y agregamos el pago. Vemos que se genera un vuelto de 542 pesos con 43 y lo dejamos en cuenta corriente. Esto va a conformar el anticipo en la cuenta corriente del cliente. Entonces, observaremos que se generó otro anticipo por el monto sobrante de la factura, automático porque se genera desde la venta, y podemos observar el medio de pago utilizado y el origen. Además vemos que al generar los movimientos, el saldo de la cuenta corriente del cliente se va actualizando. Estos anticipos luego se pueden utilizar para registrar un cobro y generarle un recibo al cliente. En este caso vamos a simular un cobro de 800 pesos que pagamos con anticipos que tengamos disponibles en la cuenta corriente del cliente. Usamos uno de ellos, lo agregamos al pago, pagamos el resto con efectivo y guardamos. Vemos que se genera el recibo con el detalle y vemos que nos toma cuenta el anticipo.